en el que el simple hecho de usar flash o no viene determinado por las propias condiciones cambiantes que las condiciones suburbanas y urbanas imponen a los escritores y también a los fotógrafos que cubren estas condiciones. Tanto Carmen como Enrique están comprometidos con la cobertura del graffiti local, por lo que para mí su fotografía se puede llamar como fotografía hecha de proyecto o fotografía participante. En esta destacan referencias locales como Daniel Magraner, que es un verdadero pionero para todos nosotros, y diversas como Jaime Alecos en España, Miguel Falcón, Germán Rigol, fuera, Alex Faxo, Alex Partola, Luis Müller, son nombres que realmente están llevando estos dos subgéneros bastante adelante, ¿no? Para mí la conexión que hay entre las tomas de Carmen y de Enrique es porque en realidad son fotografías bastante diferentes. Puede parecer fotografía de graffiti, pero las de Enrique están centradas en una historia y las de Carmen van por otro camino, ¿no? Las de Carmen para mí son una mezcla del registro documental clásico con aspectos de los procesos y aspectos de las experiencias, ¿no?, que tienen los escritores. Y las de Enrique para mí son sobre todo basadas en las experiencias, también en los procesos, pero sobre todo en las experiencias. Esta fotografía, sin embargo, me consta porque lo sigo en sus redes sociales, no implica su rechazo de la fotografía documental clásica, que es la fotoregistro, ¿no?, la foto del panel, de la pieza, la firma, ¿no?, que es la verdadera fotografía, el tesoro fotográfico de los escritores, ¿no?, lo que siempre queremos los fotógrafos y los escritores sacar. Para mí realmente estos géneros o subgéneros fotográficos nacen más allá de Brassai, ¿no?, de los años 30, porque Brassai lo que se dedica es a hacer fotografía de grafito infantil, no de grafiti, sino de graffiti, grabados de galerías, etcétera, etcétera, de los niños, ¿no? Es una fotografía muy visualmente muy atractiva, pero que es de los años 30, ¿no? Realmente la fotografía de graffiti nace en el ámbito urbano de Filadelfia, por los años 66-67, muta a Nueva York en el año 68-69 y se desarrolla sobre todo en el ámbito de Nueva York, del metro de Nueva York, a partir del verano del 71. Esta fotografía, para mí, realmente nace un combinado de fotógrafos, investigadores, artistas y sobre todo escritores, ¿no?, de aquí. Alewan, Dave, 707, investigadores como Jack Stewart, fotógrafos como Henry Chalfant, Andrea Nelly, Mark Cooper, David Berman, Alan Sparman en el campo del hospital en los años 80, Bill Gray, el cineasta Charlie Ager o el propio artista Gordon Mackay. Para mí hay como tres raíces diferentes en esta fotografía. Es una fotografía amateur, la que hacen los escritores para cubrir sus propias acciones. Una fotografía semiprofesional que empiezan a hacer los investigadores. Una fotografía 100% profesional que es la de los fotógrafos. En estas zonas de los 70 va a predominar sobre todo la fotografía documental, de pieza, panel, rol, pero ya va a empezar a filtrarse algo de fotografía de experiencias, de procesos, o por ejemplo la fotografía de los escritores haciéndose fotos posando delante de los vagones, estilo Blake, por ejemplo. Blake tiene una serie muy grande de fotografías de estas, o tomas procesuales de los saltos a los metros diurnos, como por ejemplo el 3668 tiene una serie desarrollada de saltos en los que se ve empezando una letra, continuando otra letra, y como viene un tren, tiene que volver al vagón, tiene que volver al andén para no ser atropellado, volver a hacer otra letra, ¿no? Este tipo de fotografía es el que empieza a conectar un poco con lo que nos trae también. ¿Vale? Un punto y aparte, sobre todo, va a ser en los años 70 la fotografía de Ted Berman. Ted Berman, que lo conocemos mucho porque había aportado las fotografías del Getting Up, de Craig Castle, ¿no? Se dedica a hacer fotografías de los andenes y los sistemas de seguridad de las cocheras de Oriente. Los perros que circundan las alambradas, las dobles alambradas de espino, ¿no?,
pues esa fotografía que conocemos de nuestra niñez, de haber visto en libros, ¿no? ¿En qué final es el libro del que habla Jaume? Porque son los pocos libros de introducción que hicieron. Sí, lo grafito. Es como una referencia para el futuro. Y también es el tiempo de la gran fotografía documental de Andrea Neli, Henry Chalfant, Marta Russell, Oliver Tibro, que son las fotografías que todos tenemos en nuestra casa, en los libros de graffiti, en nuestro ordenador, descargado de internet, etc. O en libros. Estas tomas son ya lo que yo llamo para mí fotografía participante, porque es fotografía que está hecha por una óptica que es muy cercana a la de los escritores, puesto que estos fotógrafos pasan a convivir, a pasar tiempo con los escritores y a desarrollar pues, una nueva mirada, ¿no? Una mirada que se enfoca también a las trabas, a los procesos, al riesgo, etc. ¿no? Otra de las pautas que realmente van a establecer los escritores de Nueva York es que su fotografía documental pasa a ser una mercancía de intercambio, pasa a ser una mercancía con un valor muy interesante para establecer relaciones sociales. Es decir, yo que soy escritor y pinté ayer, por ejemplo, un vagón en Manhattan, no pude hacer la fotografía, pero ese vagón circuló y acabó en el Bronx. Y en el Bronx, por ejemplo, no sé qué un tío hizo una foto. Pues porque lo sé porque alguien me lo comentó, yo intento contactar con este tío y entonces le dejo una fotografía, me deja otra fotografía y esto empieza a generar un colectivismo privado que va a ser el germen de profundas relaciones sociales y que será el germen de lo que acabará fraguando en los fanzines de graffiti en torno a los años 80 con el Life Times y diferentes fanzines de Nueva York. Bueno, pasamos ya a los mediados finales de los años 80, ¿no? Con la explosión del graffiti a escala mundial. La explosión de este graffiti a escala mundial realmente se expande a través de modelos fotográficos. Es una cosa que todos la hemos pensado, lo sabemos, pero a veces tampoco le damos su relevancia, ¿no? Como decía, los graffiti de Castleman, el Subayar, de Fray Canal, de Fides, ¿no? Pautan realmente el modelo fotográfico documental masivo, que es el de la pieza, el del panel, y en él ya empiezan a filtrarse fotografías de experiencias y de procesos, ¿no? Por ejemplo, la mítica fotografía de Dondi pintando entre las dos plataformas de las puertas del Subayar, o Esquene haciendo un dron en la pared para poder acceder a las cocheras, ¿no? Son fotografías que forman parte de nuestra memoria visual y que realmente poco a poco han ido vendiendo este tipo de fotografía experiencial y profesional. Estas publicaciones sobre todo exportan estos modelos de fotografía y sobre todo de graffiti a los países nórdicos, a Holanda, Francia, Alemania, Italia y España con un poquito más de retraso. En el caso del Spray Canal no, porque el Spray Canal ya tiene una sección de Barcelona y de Madrid pequeñita. Y bueno, desde finales de los 80, sobre todo hasta inicios de los 90, los escritores europeos superan el marco mural, ¿no? Aparte de combinar, desarrollar murales, bombardeo urbano, etc., se van a infiltrar en sistemas suburbanos como el metro de Copenhague, el metro de Ámsterdam, el Tube de Londres o el metro de París. A su vez, se inicia esta difusión fotográfica de estas acciones de los primeros metros a través de fanzines caseros.